Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, España. Bien, antes de nada, deciros que si queréis podéis haceros una cuenta premium para de esta manera participar, aseguraros un puesto en todas las clases y participar con nosotros, con los profesores. Interactuar, tener una participación activa con nosotros y bueno, es una manera de que os involucréis más, ¿no? ¿Vale? Vamos a saludar a Matt. Hola Matt, qué rápido eres. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Matt? Estoy ok, estoy ok. ¿Estás bien, no? Muy bien. Ujú. ¿Qué tal van tus clases de español? Am, ¿Qué? ¿Cómo No, no van, entiendo. cómo van tus Oh, clases de español? sí, van muy bien. Am, Antes fue una otra clase y Ujú. de am, verbos. Ajá, de verbos. Era con Lorena, ¿no? La clase. Ujú. Ujú. Muy bien, de gramática, de verbos, ¿sí? Ujú. Son Muy los interesante. tenses verbales, Sí, eso es. Tiempos verbales. tiempos verbales. Ujú, Sí. eso es. Muy bien, ¿no? Ujú. Vale, pues la clase de hoy va a ser una clase de lectura sobre un... Primero vamos a hacer unas preguntas sobre un personaje, sobre Martin Luther King, ¿no? Que todo el mundo creo que conocemos. Hablaremos un poco sobre qué conocéis vosotros acerca de Martin Luther King. Luego leeremos un texto sobre este personaje tan importante en el siglo pasado, ¿no? Y luego, una vez que leamos el texto, haremos una serie de preguntas, de asimilación de vocabulario, etcétera, ¿no? Para ver si hemos entendido el texto y para entender las nuevas palabras que nos vayan apareciendo. ¿Vale? Pues saludamos también a Brandon. Hola Brandon, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias, Brandon. ¿De dónde eres, Brandon? No So- recuerdo. Soy de los Estados Unidos, al estado Kansas. Es el corazón de los Estados Unidos. Arkansas. Kansas, sí. Ujú. Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos algo más de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? Estoy estudiando teología. Voy a ser ¿Biología? Ujú, misionero en, ujú, misionero en Sudamérica y ujú. trabajo en un hospital como en seguridad. Ajá. Sí, como en España decimos vigilante de seguridad o sí. Ujú, ¿Un eso qué es. de seguridad? Ujú. Sí, en España sí decimos seguridad o como vigilante de seguridad, ¿no? Ok, claro. Sí, para, eso es. Gracias. Muy bien. Brandon, vamos a saludar también a Gabriela. Hola Gabriela, ¿puedes oírme? Hola, sí, puedo oírte. ¿Cómo estás, Gabriela? Estoy muy bien, un poco cansada. Ujú. Bien. Estás cansada del trabajo, supongo, ¿no? Sí, sí. Ujú. He Muy bien. trabajado, he trabajado mucho hoy, Ujú. más que antes. Ajá. Más que otros días, ¿no? Antes, por lo general, Ujú. ¿Y a qué te dedicas, Gabriela? ¿En qué trabajas? soy profesora de inglés. Ujú. Muy bien, muy interesante. ¿Dónde? ¿De dónde eres? ¿De Estados Unidos? Sí, soy de los Estados Unidos. Ujú. Muy bien. Muy interesante, Gabriela. Ujú. ¿Ya has acabado las clases por hoy? Sí. Oh, ¿yo? Sí. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Entonces ya puedes descansar, relajarte y aprender un poquito de Sí, español, ¿no? pero
hay que hacer esfuerzo para aprender más español. Eso es. Hay que esforzarse por intentar aprender, ¿no? Español. Sí, sí. Además, tú seguro que al ser profesora de inglés, de lengua inglesa, pues supongo que tendrás más facilidad para asimilar cosas como gramática, ¿no? Como Sí, tiempos verbales. gramática, pero a veces me cuesta entender la gente con acentos diferentes y también me cuesta hablar. Claro, al español le pasa un poco que el acento de la gente que habla español en España es muy diferente al que lo hablan en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, México. Hay mucha diferencia en el acento, sí. Y además del acento también hay diferencia en algunas palabras, que existen palabras nuevas. Eso es. Sí. Se come sus heces. Bien, pues gracias, Gabriela. Saludamos también a Patrick. Hola, Patrick, ¿puedes oírme? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Patrick. ¿Y tú qué tal estás? Muy bien. Ajá. ¿De dónde eres, Patrick? En Atlanta, vivo en Atlanta. Ajá. ¿En Florida? No, Atlanta, Georgia. Ah, Georgia, perdón. Ok. No problema. ¿Y a qué te dedicas, Patrick? ¿En qué trabajas? Sí, soy de vendedora. Ajá, vendedor o comercial, ¿no? En español decimos vendedor, Software. comercial. Ajá. Software. ¿Te dedicas a venta de software? Sí. Muy bien, muy interesante también. Y por último, bueno, también vamos a saludar a Claude. Hola, Claude, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Un placer tenerte de nuevo en mi clase, ¿eh? Sí, sí, la primera vez. No, es la segunda vez conmigo. Ah, ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti, que trabajabas como dentista, jubilado. Oh, Habías trabajado como dentista bueno. y ahora estabas jubilado. Buen memoria, sí. Sí, hombre. ¿Y qué tal estás? Ok. ¿Sigues dando clases de francés? ¿Perdón? ¿Qué? Me dijiste, creo, la vez que hablé contigo, que dabas también clases de francés, ¿no? Ah, sí, con inmigrantes en Con Francia, inmigrantes. pero solo 2 veces por semana. Ajá, muy bien. Sí. ¿Cuándo vas a dar clases en Verblin, en francés? Eso es. Me parece que en poco tiempo, además de inglés y español, habrá clases de francés. Sí, creo que pronto van a empezar clases de francés y también de portugués en Berlín. ¿Alemán? Estoy aprendiendo alemán. ¿No? Alemán, no sé si empezarán también, pero es posible, ¿eh? Es posible que también empiecen Espero con que las clases sí. de alemán. Porque también es un idioma muy importante para negocios y... Eso es. Sí, claro. Vale, pues vamos a saludar también a David. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres, David? Estados Unidos, estado de Connecticut. Ajá, Connecticut, yes, sí. Gran palabra, un pequeño estado. Es pequeño el estado de Connecticut. Sí. A menos no es Rhode Island. Ajá. Ok. Está en la costa este, ¿verdad? En la costa, sí. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, David? ¿En qué trabajas? Soy jubilado. Ajá, jubilado, también como Claude. Muy bien. Era un trabajador en comunicación
comunicaciones para empresa multinacional. Ajá, muy bien. Y bueno, ahora tienes más tiempo libre una vez que te has jubilado, ¿no? Para ti. Sí. Estoy Eso alegre. Jubilación es muy bien. Claro que sí, hombre. Es el tiempo de, por lo menos, descansar, ¿no? Después de toda la vida trabajando. Eso es tiempo de descanso. ¿Descanso? Sí, de vez en cuando, pero también el gimnasio. Ajá, eso está muy bien. Tutor de mujeres inmigrantes en la ciudad de Bridgeport. Ajá. Ah, bueno, entonces estás jubilado, pero estás muy activo con el gimnasio y ayudando a inmigrantes, ¿no? Sí. Pues muy bien, muy interesante y además una gran labor social la que haces, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale, pues una vez que ya nos hemos presentado todos, vamos a pasar. ¿Tenéis todos abierto el documento de lectura sobre el que vamos a trabajar? No. ¿No? ¿Lo tenéis puesto en el chat un link, un enlace? Os lo pongo de nuevo. Si pincháis en el enlace, se os abrirá el documento y bueno, empezaremos a hablar sobre él, a trabajar con el documento, ¿sí? Lo podéis ir abriendo mientras yo voy a compartirlo para la gente que no participa de la clase pueda verlo también. Sí, ahora sí. Ahora, ¿no? Vale. Link a Martin Luther King. Eso es, Martin Luther King. Sí. Ese es el documento. Muy bien. Vale, Brandon ahora no está, pues vamos a hacer primero una serie de preguntas antes de leer el documento. Preguntas previas, ¿no? La primera pregunta, Claude, ¿quieres leerla? Primera pregunta. ¿Cuándo terminó la esclavitud en los Estados Unidos? Eso es. ¿Y cuándo crees que terminó? Terminó el empezar del 20 siglo. No, fue anterior. Fue la esclavitud en Estados Unidos terminó a mediados del siglo XIX. En el año 1862 fue cuando se tomaron las primeras medidas para abolirla, ¿no? Para acabar con la esclavitud. Luego en el año 1863 ya se confirió la libertad a los esclavos de los estados rebeldes. Y finalmente en el año 1864 Lincoln fue electo y un año después, en 1865, la enmienda 13 de la Constitución decretaba la abolición de la esclavitud en todo el ámbito de la Unión. Es decir, que en todo Estados Unidos o en todo el ámbito de la Unión, que era como se llamaba antes, ¿no?, los Estados Federados, se abolió en el año 1865, definitivamente. ¿Sí? Un poco más de mediados del siglo XIX. El siglo XIX. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Vamos a preguntarle ya ha venido Brandon. Brandon, ¿puedes leer la segunda pregunta? ¿Me oyes, Brandon? No. Brandon, ¿puedes oírme? ¿No? Pues Sí, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Sí, ahora sí, eso es. ¿Quieres leer la segunda pregunta? Sí, lo siento. No pasa nada. El fin de la esclavitud significó que los blancos y los negros fueran tratados igual. ¿Tú qué crees? No. ¿Y crees que podrías explicar un
poco por qué no siguieron, no fueron tratados igual después de que se acabó con la esclavitud? Porque creo, ¿no? Ujú. Es porque fue separación de los blancos y los negros en los Estados Unidos después de la esclavitud. Eso es. Ujú. Sí, podríamos decir que a pesar de que, como hemos dicho antes, en el año 1865 se abolió la esclavitud definitivamente en los Estados Unidos, durante unos 100 años, hasta entrado ya los años 60 del siglo XX, existió una segregación racial en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Y Eso es. fue mucho odio Ujú, eso es. para... todavía fue mejor que esclavitud, pero todavía no fue Mm. igual. Eso es. No existía, digamos, una igualdad, ¿no?, entre blancos y negros durante mucho tiempo, ¿no? Mm. Eso es, muy bien. Vale, pues vamos a la pregunta número 3. Por ejemplo, a ver si puedo ver otra vez el nombre porque es que tengo un poquito de retardo. Ahora, David, ¿quieres leer la pregunta número 3? Sí, ¿sabes el significado de segregación? Uh-huh. Segregación ahora. Uh-huh. Sí. No como antes, pero todavía es un poco. En el pasado, segregación fue muy mal para separar en los hoteles, en restaurantes, en vecinos, muy mal, porque no es esclavitud, pero no mucho mejor para los negros. Digamos que se ha mejorado mucho en cuanto a segregacionismo, ¿no? Era mucho peor antes de que Martin Luther King entrara en escena y empezara a hacer sus manifestaciones y sus proclamas, ¿no?, sus discursos, ¿vale? Entonces, lo que pregunta es el significado de segregación. En España, en español, diríamos que la segregación significa apartar, separar a alguien de algo o de otras personas, ¿no? Es separar a unas personas de otras, ¿no? Que los blancos y los negros no tenían los mismos derechos. Eso es, no tenían los mismos derechos hasta ya los años 60 del siglo XX. Entonces eran separados, los blancos tenían unos derechos y los negros tenían menos derechos, y bueno, significa eso. Es un tipo de política que separa, excluye y aparta a grupos como las minorías raciales, ¿no? Eso es lo que es segregar, apartar. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, la número 4. A ver, un momento. Fairuz, hola, ¿puedes oírme? Hola, Fairuz, ¿puedes oírme? ¿No? No sé si Fairuz. Vamos entonces con Gabriela. Hola, Gabriela, ¿puedes leer la pregunta número 4? Sí. Un momentito. ¿Por qué Martin Luther King Jr. pudo persuadir a la gente de que las cosas tenían que cambiar en Estados Unidos? ¿Tú qué piensas? Creo que
su mensaje era exigente, no sé cómo se dice, era muy Persuasivo, convincente. convincente, sí. Eso es, convincente. Eso es, era una persona que con un gran discurso, ¿no? Era una persona que hablaba muy bien en público, tenía un discurso muy convincente y consiguió con su discurso, primero, reunir a muchísima gente que quería, que deseaba que desapareciera la segregación racial, en primer lugar, y segundo, convencerlas de que la única manera de que las personas negras o de color consiguieran la igualdad con las personas blancas en Estados Unidos era pues que ellos tuvieran los mismos derechos, que pudieran acceder a la sanidad, a la educación de la misma manera que los blancos, porque él lo veía como algo inevitable e imprescindible para que la sociedad norteamericana progresara y pudiera avanzar adecuadamente, ¿sí? Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué alguien me está silenciando? Porque ya la he cerrado la ventana y no sé por qué. ¿Cuál, que te han silenciado tu micrófono? Sí, porque no entiendo. No sé, Gabriela, a lo mejor, pues no sé, puede ser que si tenía ruido alguien te lo haya silenciado, pero bueno, intenta que, si tienes ruido, intenta cuando no vayas a hablar lo silencias y luego cuando hables, pues lo activas, ¿sí? En caso de que tenga ruido, porque a veces se oye un poquito de ruido de fondo, ¿sí? Sí. ¿Vale? Entonces, eso sería más o menos los motivos, ¿no? Por el que Martin Luther King convenció a la gente de que tenían que cambiar en Estados Unidos, ¿no? Porque tenía un gran poder de persuasión y porque lo veía como algo inevitable, ¿no? Algo imprescindible para que la sociedad norteamericana pudiera progresar, pudiera avanzar en igualdad y no ser una sociedad, digamos, desigual, en el que primen unas personas por encima de otras, cuando lo que dice la Constitución es todo lo contrario, ¿no? Que todos los norteamericanos tienen derecho a las mismas cosas, ¿no? Tienen los mismos derechos y no se les puede privar de ellos por razón de su nacimiento, de su raza, ¿no? Eso es. Vale, pues una vez contestadas estas preguntas previas, vamos a pasar a leer el texto. Hola, Yuli, ¿qué tal estás? Hola. Bien, muy bien, gracias. Estoy un poco tarde, lo siento. Ajá. Vale, Yuli, ¿sabes por dónde vamos? No, ¿dónde en el texto? En el texto. Vamos a empezar a leer el texto. Si eres tan amable, ¿quieres leer el primer párrafo y el segundo? Sí, Martin Luther King, ahí. Eso es. Ok. Martin Luther King Jr. ayudó a los negros del sur de Estados Unidos a ganar igualdad de derechos. King nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. De joven le gustan mucho los libros y era un buen orador. Después de graduarse de la universidad en 1948, King se entró para ser pastor como su padre. Durante este tiempo aprendió sobre Mahatma Gandhi, el líder de la India, y su presencia en las protestas no violentas. Vale. A Julie el otro día me dijo que no quería que la corrigiera cuando ella estaba hablando porque luego no sabía por dónde iba, entonces la corrijo ahora. A muchos diréis a lo mejor, bueno, pues esto no lo ha dicho bien o no ha pronunciado bien esta palabra. Gracias. Pero ella prefiere que la corrija ahora y entonces, pues, alguna palabra que haya pronunciado mal, por ejemplo, gustaron, ¿sí? Se pronuncia gustaron. Entrenó.
¿Qué más? Aprendió. Aprendió. Y luego el nombre es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Sí. Gandhi. Y la última es creencia. Creencia. Gracias. Eso es. Muy bien, vale, pues aquí habla un poco, aquí nos pone un poco, nos habla de los orígenes de Martin Luther King Jr., ¿no? Nos habla de dónde nació, cuándo, en el año 1929, Sí. qué tipo de libros le gustaba, ¿no? Qué libros le gustaba leer, y nos habla un poco ya de sus habilidades como orador, ¿no? Era un Muy gran bien. orador, quiere decir que hablaba muy bien en público, ¿no? Ok. ¿Vale? Y luego, bueno, nos habla que en el año 48 comenzó como un pastor, ¿no? Como orador de una iglesia, como también lo era su padre. ¿Vale? Aquí fue cuando conoció a la figura de Mahatma Gandhi, el famosísimo líder de la India, y de él, pues, adoptó, digamos, la creencia, ¿no? En las protestas no violentas. Esto quiere decir en hacer manifestaciones, pero sin violencia, ¿no? Pacíficas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna palabra que no entendáis de estos dos párrafos que ha leído Julie? ¿Es palabra o expresión que no entendáis? ¿No? ¿Entendéis más o menos lo que quiere decir el texto? ¿Sí? De acuerdo, pues si más o menos entendéis qué dice, vamos a leer el segundo párrafo. Patrick, ¿quieres leer los dos siguientes párrafos? Sí. Es... ¿a dónde? Where? Sí. Donde dice, luego King... Ok, sí. Luego King fue a la Universidad de Boston, donde hizo un doctorado en teología. Allí conoció a corredores que se casaron en... números es muy mal. Inténtalo. Inténtalo. 1953. 53. Sí, ahora dilo tú, intenta decirlo tú. 1953. Discúlpeme. 953. 53. Y tuvieron 4 hijos. En 1955. Sí. King se convirtió en pastor de una iglesia baptista en Montgomery, Alabama. Sabía que los negros no eran tratados justamente en el sur y quiso... Justamente. Sí, tú, al ser nativo inglés, en lugar de... Yo sé que tiendes a decir justamente, ¿no? Por el just en inglés, pero sería... en castellano sería justamente. Justamente. En el sur y quiso tratar de cambiar esa situación. Ale conoció a Ralph Abernathy, otro pastor. Trabajaron juntos para ayudar a los negros. Eso es. Bien, Patrick. ¿Vale? Entiendo que yo sé que los números, sobre todo cuando son números de más de 1000, 2000, 3000, es un poquito complicado de pronunciar al principio, ¿no? Es cuestión de práctica, pronunciar 1953, ¿no? Es practicar un poco, pero entiendo que al principio suele costar un poco, ¿sí? ¿Vale? Sí, gracias. Aquí que alguna palabra que no entendáis del texto, alguna palabra, expresión de esto que ha leído Patrick.
Let's see. Supongo que debe haber varias. Quiso tratar de cambiar, trade for change in the situation. Okay. Dice, quiso tratar de cambiar esa situación. Quiere decir que intentó que la situación cambiara, ¿no? Intentó que esa situación se convirtiera en otra situación, cambiara de la forma en la que se desarrollaba esa situación, ¿no? Se refiere a la situación de los negros, ¿no? En Estados Unidos. Quiso que los negros pues no estuvieran segregados, ¿no? Por eso quiso tratar de cambiar la situación. Sí. Por ejemplo, ¿sabéis lo que significa doctorado? Sí. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Puedo? Sí. Es un grado en la universidad, ¿sí? Es después de master. No sé cómo se dice master. Sí, en España decimos cuando has estudiado una licenciatura o una diplomatura, ¿no? Que es, digamos, es cuando has hecho tus estudios de universidad, tus 3, 4 o 5 años, diplomatura, licenciatura o grado, ¿no? Eso es. Okay. No, ¿qué fueron las palabras, los 3 palabras que diste? ¿Qué palabras? En el fin que diste. ¿Qué diste en el fin? Sí, diplomatura en España se refiere a una carrera que dura 3 años. ¿Sí? Una carrera se refiere a un estudio universitario que dura 3 años, se le llama diplomatura. A un estudio universitario que dura 5 años, en España se le llama licenciatura. Y luego... ¿Licenciatura? Sí, licenciatura. Te lo escribo en el chat para que veas cómo es, licenciatura. Son las carreras que duran 5 años. Ok, claro. Luego están las carreras que duran 3 años, se llaman diplomatura. Y actualmente en Europa, esto es otro tema, pero bueno, se aprobó un plan Bolonia hace 3 años y ya la mayoría de carreras universitarias en España son de 4 años. Y a eso se le llaman grados o graduado. ¿Sí? Es muy diferente, ¿sí? De los Estados Unidos. Ajá. Ok, claro. Eso es, entonces doctorado es una vez que acabas tu carrera universitaria de 3, 4, 5 años, haces un par de años más, ¿no? Estudias 2 años más en la universidad y obtienes el doctorado, que son estudios superiores. Eso es un doctorado, estudios superiores universitarios. Claro. Y teología, ¿sabéis qué significa teología? Theology. Eso es. Y en español... Estudios de religión. Eso es. Estudio de la religión y de lo que tiene que ver con Dios. Exactamente. Eso es. Y ¿vale? Evangelio. El estudio del evangelio, de la religión, de los asuntos que tienen que ver con Dios, la Biblia, todo eso. ¿Algo más? ¿Alguna palabra también que no conozcáis de esto que ha leído Patrick? ¿No? Entonces, Brandon, ¿quieres leer el siguiente párrafo, el siguiente texto? Algunas, sí. A algunas personas no les gustaba lo que King y sus seguidores hacían. En 1957 alguien bombardeó su casa. Bombardeó su casa y su iglesia. Lo llevaron a la cárcel varias veces por protestar
por el trato de los negros. También fue apuñaleado. Sí, sería... Esta palabra le sobra la E, sería apuñalado. No, en lugar de apuñaleado sería apuñalado. La E que hay entre la L y la A es incorrecta, no debe estar ahí. Sería apuñalado. Es un error del texto. Apuñado. Apuñalado, eso es. Ah, claro. Pero nunca usó la violencia y siempre pidió a sus seguidores no usarla. No usarla. Vale, Brandon, muy bien. Aquí ya en este párrafo nos habla un poco de cuál era el carácter de Martin Luther King, ¿no? Porque nos dice que a pesar de que bombardearon su casa y su iglesia, lo llevaron a la cárcel e incluso le clavaron un cuchillo, ¿no? Fue apuñalado. Apuñalar quiere decir clavarle un cuchillo a alguien. Dice que a pesar de todo esto, él nunca usó la violencia, era un hombre pacífico y además a la gente que le seguía, ¿no? Él le pedía que se comportaran como él, que no usaran tampoco la violencia, que fueran pacíficos. Fue un secreto porque el suicidio, creo. ¿Cómo? Porque creo que el suicidio porque no usó la violencia como otras personas que tratan a pelear para ser igual. Sí, él, en lugar de usar la violencia contra la gente que él bombardeó su casa o que le apuñaló, es difícil, ¿no? Cuando alguien te agrede, te usa la violencia contra ti, es difícil que tú pues te quedes parado, pero Martin Luther King entendía que si él usaba la violencia sería igual que el resto de personas que le atacaban a él, y entonces decidió que él no iba a ser así y que para conseguir sus objetivos él iba a intentar hacerlo, pero de una manera pacífica, ¿no? Como lo hizo Gandhi. ¿Vale? ¿Alguna palabra más que no entendáis de este texto, de este párrafo que ha leído Brandon? ¿Se entiende? ¿Entendéis todo lo que dice? Apuñalado. Significa. Apuñalado quiere decir cuando alguien le clava un cuchillo a otra persona. Apuñalar significa clavar un objeto, suele ser un cuchillo, una navaja, clavarle a alguien una navaja, introducirle una navaja en el cuerpo, ¿no? Clavar una navaja a alguien, o un cuchillo. Eso es apuñalar. Herir con un arma blanca, con una navaja o un cuchillo. Se puede también decir arma blanca, ¿no? Arma blanca se refiere a un objeto cortante, como cuchillos o navajas. Eso es apuñalar. Okay. Vale, ¿alguna más? ¿No? Entonces, vamos al siguiente. Claude, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí, claro. King fue famoso por los discursos que dio para persuadir a la gente de que las cosas debían cambiar. Inspiró a blancos y a negros a luchar por un trato justo para los negros. En 1963, King dio a miles de personas en Washington, D.C. su discurso más famoso llamado Tengo un sueño. Eso es, muy bien, Claude. I had a dream. Eso es, I have a dream. El famoso discurso de Martin Luther King que todo el mundo conoce, ¿no? Al menos la frase, todo el mundo ha oído hablar de esta frase, ¿no? I have a dream, tengo un sueño en español. Habla, bueno, pero, pues de eso. Pero no es... I had a dream is not tengo un sueño, es el pretérito, ¿no? Tuve un sueño, ¿no? En inglés, eso nos lo tiene que explicar alguien alguien norteamericano que conozca exactamente si es have o had. ¿Cómo sería?
Ok. Presente. Presente. I Sería have a have. dream. I have a Tengo un dream. sueño. Ah, ok, ok. Yo tampoco lo sé seguro si es tengo o tuve. Tampoco sé, que siempre he escuchado tengo un sueño, pero no sé si era en presente o en pasado. Ujú. Por eso es mejor preguntar a los norteamericanos, ¿no? A la gente de Estados Unidos, que seguramente lo sepa con más firmeza, con más seguridad. Sí, pero ok, no es importante. Muy bien. ¿Alguna palabra, expresión en este pequeño párrafo Trato. que no entendáis? Soy. ¿Entendéis todo? No, bueno, no. ¿Sabéis lo que significa discurso, no? ¿Qué es un discurso? ¿Quién puede explicarlo? Speech son para un texto preparado para decir a las personas que están escuchando. Eso es hablar en público con un texto que se ha preparado y que se sabe de memoria y se recita en público, ¿no? Se dice en público, en voz alta, para que todo el mundo lo pueda oír, ¿no? Sí, con es. fuerza. Y Con con fuerza, fuerza para persuadir Ujú. el público. Eso es, para intentar convencer a la gente que está escuchando, ¿no? Se hace con ese objetivo, para intentar convencer de lo que el orador, la persona que está hablando, quiere transmitir, ¿no? Muy bien. ¿Alguna palabra más de este párrafo? ¿No? Pasamos entonces al siguiente. Vale, David, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí. King lideró muchas marchas de protesta en el sur de América durante los 60. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1964. También escribió 2 libros acerca de la lucha por la igualdad de derechos entre negros y blancos. Por la igualdad. Eso es, muy bien, David. Aquí ya nos habla de por qué fue conocido King, ¿no? Por los discursos, por las marchas, ¿no? La famosa marcha a Washington, ¿no? Que todos conocemos. Y además, por todo esto, pues fue galardonado, premiado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964, ¿no? Y luego también nos dice que escribió libros acerca de esta lucha, ¿no? Entre blancos y negros en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Alguna palabra o expresión? Tuvimos buenos presidentes este tiempo también. John F. Kennedy y Lyndon Johnson ayudan mucho. Eso es. Martin Luther King. Además de por el movimiento social que generó Martin Luther King, también influye que los presidentes como Kennedy o Johnson escucharan lo que decían esta minoría negra, ¿no? Estos grupos negros, ¿no? Que escucharan y que atendieran sus protestas. Sí. Eso es muy importante porque si el gobierno o el político que está en la Casa Blanca no escucha, es más difícil siempre que se pueda hacer realidad esto. Eso es, muy bien. Vale, pues saludamos también a Dinchel. Hola Dinchel, ¿qué tal estás? Una pregunta. Hola, muy bien. Una pregunta. Sí, pregunta, por favor. Escribió 2 libros acerca de la lucha. ¿Es lo mismo que escribió 2 libros tratando de la lucha? Sí, tratando, o mejor es mejor decir, también escribió 2 libros que trataban sobre la lucha por la igualdad. ¿Sí? O también escribió 2 libros sobre la lucha por la igualdad. La lucha es, digamos que
podríamos decir que una lucha es un enfrentamiento entre dos bandos, ¿no? Esa es la definición general. Pero aquí se aplica a alguien que pelea, ¿no? Que intenta obtener la igualdad, ¿no? Que pelea, que se esfuerza por obtener la igualdad. Es eso, es alguien que se esfuerza, que pelea, que lo da todo lo que tiene en sí para obtener un resultado. En este caso, la igualdad de derechos entre negros y blancos. Eso es la lucha. Perseguir un objetivo y conseguirlo. Vale, pues entonces pasamos a... David, sí, David. Nuestro Corte Suprema fue también importante. Declaró que separación en las escuelas entre negros y blancos no podía ser igual. Claro, eso es. Lo que tú dices, tienes razón. La Corte Suprema dijo que no podía seguir la separación en las escuelas entre negros y blancos, pero esta ley o este decreto que se aprobó por el Parlamento americano, ¿no? Fue también debido a las presiones de Martin Luther King, las presiones de la gente de color, ¿no? Que querían que esta situación cambiara, ¿sí? A lo mejor si no hubiera habido este movimiento de protesta, de queja para que esto cambiara, la Corte Suprema, el Congreso norteamericano, no hubiera aprobado tan rápidamente que cambiara esta situación en la escuela, ¿no? Que la gente, que los negros y los blancos estudiaran en los mismos aulas. Pero esto lo que consiguió fue acelerar este proceso y que la Corte Suprema pues se viera obligada de alguna manera, ¿no? por los acontecimientos, los movimientos sociales a aprobar más pronto esta reforma, ¿no? Que segregaba a negros y blancos en las escuelas. Vale, pues Dinchel, ¿qué tal estás? Sí, muy bien. De hecho, me arrepentí un poquito que he llegado un poquito tarde, que me interesaba esos asuntos históricos. No pasa nada. La verdad es que es un tema muy interesante por el personaje y por lo que supuso para Estados Unidos, ¿no? También tuve suerte por haber visto también un tipo de clase de podcast sobre eso, ¿sabes? Sobre el discurso. Ya lo tengo, si queréis puedo mostrar traducción del discurso, un parte. Vale. Lo que pasa es que ahora ya no daría tiempo, pero si quieres en otra clase podemos verlo. Ah, sí, claro. Sí. Puedo compartir luego con Facebook o algo. Eso es, o compartirlo luego con los la verdad, alumnos. El contenido del discurso que afecta mucho, es muy bien, libremente. Sí. Alguien puede escucharlo por internet. La verdad es que era un gran orador y hablaba muy bien en público y el mensaje que transmitía era pues llegaba a todo el mundo, ¿no? Porque era algo muy importante, ¿no? Eso es. Vale, Dinchel, ¿quieres leer el último párrafo, por favor? Vale, empezando con King supo. Eso es. King supo que alguien que no le gustara lo que él hacía podría matarlo algún día. Le dispararon y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Hoy la gente continúa inspirándose por sus discursos y el coraje con el que luchaba por lo que creía sin usar la violencia. Eso es. Muy bien, Dinchel. Aquí ya en este último párrafo pues nos habla de que a pesar de que fue un gran personaje que consiguió con sus discursos, con sus movimientos, que la gente tomara conciencia del problema de los negros en Estados Unidos, esto al final le costó la muerte, ¿También un jubilado policía o algo? La verdad es que ahora mismo no recuerdo quién le disparó. ¿Vosotros lo sabéis? Es muy sospechoso que es como Kennedy, también. Ajá. No, yo de verdad que no
No sé qué tipo de persona fue la que le disparó, si era una persona joven, mayor, hombre, no sé, no. Pero vamos, está claro que el que le disparó fue alguien que estaba en contra de lo que King promovía su discurso, ¿no? Era alguien, digamos, pues debería ser alguien racista, ¿no? Que no quería que se produjera la igualdad efectiva entre blancos y negros, ¿no? Quería que la situación siguiera como hasta ahora. Entonces, a raíz de esto, pues, este movimiento, esta protesta social, este intento por conseguir que negros y blancos fueran iguales, al final le acabó causando la muerte, ¿no? Fue asesinado en el año 68. ¿Vale? Y luego dice que esto que hizo Martin Luther King ha sido una gran inspiración para mucha gente, muchas generaciones posteriores, ¿no? Para conseguir objetivos, pero sin usar la violencia, ¿no? Simplemente moviéndose, luchando, pero siempre sin usar la violencia, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna palabra de este párrafo que no entendáis? ¿Qué expresión, palabra? ¿Entendéis todo lo que dice? ¿Coraje qué quiere decir? Coraje, el coraje. Coraje es cuando alguien hace algo con mucha, digamos, le pone todo lo que tiene en sí para conseguir un objetivo. Le pone poner coraje a algo es decir que lo da todo para conseguir algo. Da todo lo que tiene en sí, se esfuerza muchísimo y le pone mucho de sí, mucho valor, le pone mucha intención, interés por conseguir algo. Es esforzarse mucho, ponerle mucho valor y esforzarse mucho por alcanzar un objetivo. Eso es coraje. Hacer algo con coraje es eso, es hacer algo con mucha intención, dándolo todo para conseguir un objetivo, ¿sí? Esforzándote mucho. Vale, valor o decisión, dice diccionario de RAE. Hay que tener mucho coraje para salir adelante en su situación, como eso es. Oración vale. Eso es, por ejemplo, hay que esforzarse mucho, hay que poner mucho de tu parte, poner mucho interés de tu parte y esforzarte, poner mucho esfuerzo tuyo para salir adelante, ¿no? Para poder salir de esa situación, ¿sí? Sí. Esfuerzo. A pesar de peligroso, ¿no? Eso es, a pesar de que sea peligroso, como era lo que estaba viviendo Martin Luther King. Ese coraje, como en inglés, courage. Eso es. Courage. Courage, yes, eso es. Además suena parecido, ¿no? Por lo menos la palabra se escribe parecida. Y es eso, es esforzarse mucho en conseguir algo. Vale, pues vamos a pasar, si queréis, a los ejercicios que tenemos en la siguiente página. Sí, el primer ejercicio, por ejemplo, a ver quién lo puede leer. Gabriela, ¿quieres leer el primer ejercicio? Bueno, vamos a explicar un poco. Es un ejercicio de comprensión lectora. Tienes que decir si la frase que se dice a continuación es verdadera o falsa, ¿no? Sí, ¿se puede oírme? Sí, puedo oírte. Sí, pero no hay ruido. Un poquito, pero bueno, no importa. ¿Verdadero o falso? Lee las siguientes afirmaciones. Si la afirmación es verdadera, escribe W al lado. Si la afirmación es falsa, escribe S y la información correcta. Eso es. Sí, número 1. Martin Luther King Jr. tenía la misma profesión de su padre. Y yo creo que es verdadero. Eso es. Vale, en el texto nos dice eso, ¿no? Que era pastor como su padre, ¿no? Su padre era pastor, sí. Y él comenzó también como pastor. Sí. Vale, de acuerdo, pues entonces vamos a pasar a la número 2, Julie. Sí, un momento. King estudió teología en la universidad. ¿Cómo pronunciar?
King estudió teología en la universidad. Teología en la universidad. Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Además nos dice que hizo un doctorado en teología, que son estudios superiores, además de los estudios universitarios normales, ¿sí? Son 2 años más el doctorado. En ¿Vale? Boston, sí. Eso es. La número 3, Patrick. Discúlpeme, un momento. Sí, vale. ¿Quién crea en usar la violencia para hacer cambios? No es correcto. Eso es falso. Es falso. ¿Y por qué? Explícanos por qué es falso. King crea en no violencia y sentencias, ¿cómo se dice? Sit-ins. ¿Cómo se dice sit-ins? Sit-ins y marchos. No, ¿cómo se dice marchos? No sé, la verdad es que no entiendo la palabra que me quieres decir en inglés. Escríbela en el chat, si quieres. Un momento. Y cuando ellos van andando para demostrar, no recuerdo la palabra. Sí. Marchas, o se refiere a una marcha. Manifestaciones, sí. Manifestaciones, es eso. Sí, marchas o manifestaciones, sí. Sí, marchas. Y sit-ins fue muy popular also. También. Eso es. Entonces, él era una persona muy pacífica, no creía para nada la violencia. Él creía que, como hemos visto en el texto, que por medio del pacifismo y de hacer marchas, manifestaciones pacíficas, conseguiría más que usando la violencia, ¿no? Conseguiría sus objetivos, como los consiguió Gandhi anteriormente a él, ¿sí? Y de hecho, al final consiguió, ¿no? Lo consiguió. Consiguió que se acabara con la segregación de negros y los derechos que no eran efectivos para los negros. Muy bien. Vale, pues la siguiente pregunta, Claude. Claude, ¿me oyes? ¿Puedes leer la pregunta número 4? Ok, lo siento. No pasa nada. En los 50, en los años 50, eso es. Los negros y blancos eran tratados igual. Y pienso que no, porque a pesar de que en 1875 se acabó oficialmente la esclavitud, los negros y blancos no tenían los mismos derechos en los años 50. Eso es. Entonces es falso. Eso es falso. Muy bien, Claude. En los años 50 aún negros y blancos tenían, en teoría, según la Constitución de Estados Unidos, tenían los mismos derechos, pero en la práctica, en realidad, estos derechos no eran los mismos, ¿no? Los negros eran apartados de las escuelas de los blancos, no tenían el mismo acceso a la sanidad pública, etcétera, ¿no? Había una serie de cosas, también eran apartados, vivían en barrios. También en los transportes públicos. Eso es. En los transportes públicos debían sentarse en los autobuses. Los negros debían sentarse en los asientos de atrás y los blancos adelante, ¿no? Sí. ¿Conocéis el caso de Rosa Parks, no? No sé si alguno lo conocéis. Es muy famosa también, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, la siguiente, David, la número 5. El número 5 es, ¿cómo se llama el discurso más famoso? No, pero es en la
en la de comprensión de lectura, la que dice verdadero o falso, la número 5. ¿Sabes dónde estamos? Dice, mucha gente trató... Mucho. No puedo encontrar. Ajá, es un poco más arriba de lo que tú has leído, justo en el ejercicio anterior. Un poco más arriba. La número 5, pero del ejercicio anterior. Momentito. Vale. Ay. No te preocupes. No puedo ver, discúlpame, lo siento. No pasa nada. Ya te digo, es the question number 5, but in more upper in the exercise upper. In the for exercise. Yes, Julie, thank you. No puedo encontrarlo, lo siento. If you look below the text where they've got the story of Martin Luther King, and go down then into the questions and just follow them down. Yeah. And you see them now. There's 5 questions. Then are we on B now? She says. Eso es. No sé. On number 5, can you see it? 5. No pasa nada. Si no ves, David, eso es. Mucha gente trató de hacerle daño. Right, David, I'll read it and you answer it, okay? Okay. Eso es. Gracias, okay. Muchas gracias. Eso es. Mucha gente trató de hacerle daño a King. Daño. Daño a King. ¿Qué piensas, David? Mucha gente trató de hacerle daño a King. Sí. Mucha gente intentó hacerle daño a Martin Luther King. Le daño, significa por favor. To hurt him. Sí, hacerle daño significa herirle, pues... Sí, trató significa tratar. Ah, sí, entiendo. Y la pregunta es que... Did a lot of people want to hurt him? Mucha gente... Sí, por supuesto, muchas personas trataron dañar Martin Luther King. Algunas también hay personas, creo que fueron personas entre sus amigos, porque las acciones de Martin Luther King causa difíciles, muchas difíciles para amigos y también enemigos. Eso es, mucha gente, sobre todo enemigos, ¿no? Pues intentaron hacer daño, en el texto nos habla de que bombardearon su casa, le apuñalaron, le clavaron un cuchillo o una navaja, entonces es por esto, ¿no? Porque la gente estaba en contra de lo que Martin Luther King pretendía, ¿no? Que era la igualdad de blancos y negros. Sí. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy. Siento que no podamos seguir con el documento porque es muy interesante, pero bueno. De todas formas, muchas gracias a todos. Claude, David, Michelle, Gabriela, Julie, Patrick. Gracias a todos por participar en la clase. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos y muy nos vemos en la siguiente clase. Sí. Chao. Chao, adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Eso es. Hay que esforzarse por intentar aprender, ¿no? Español.
Sí, sí. Además, tú seguro que al ser profesora de inglés, de lengua inglesa, pues supongo que tendrás más facilidad para asimilar cosas como gramática, ¿no? Como Sí, tiempos verbales. gramática, pero a veces me cuesta entender la gente con acentos diferentes y también me cuesta hablar. Ujú. Claro, al español le pasa un poco que el acento de la gente que habla español en España es muy diferente al que lo hablan en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, México. Hay mucha diferencia en el acento, sí. Y además del acento también hay diferencia en algunas palabras, que existen palabras nuevas. Ujú. Eso es. Sí. Ujú. Se come sus heces. Ujú. Bien, pues gracias Gabriela. Saludamos también a Patrick. Hola Patrick, ¿puedes oírme? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien Patrick, ¿y tú qué tal estás? Muy bien. Ajá. ¿De dónde eres Patrick? En Atlanta, vivo en Atlanta. Ajá. ¿En Florida? No, Atlanta, Georgia. Ah, Georgia, perdón. Ok. No problema. ¿Y a qué te dedicas, Patrick? ¿En qué trabajas? Sí, soy de vendedora. Ajá, vendedor o comercial, ¿no? En español decimos vendedor, Software. comercial. Ajá. Software. ¿Te dedicas a venta de software? Sí. Ujú. Muy bien, muy interesante también. Ujú. Y por último, bueno, también vamos a saludar a Claude. Hola Claude, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Un placer tenerte de nuevo en mi clase, ¿eh? Sí, sí, la primera vez. No, es la segunda vez conmigo. Ah, ¿te acuerdas de Sí, mí? sí, me acuerdo de ti, que Ah, trabajabas como dentista, jubilado. oh, Habías trabajado como dentista y bueno, ahora estabas jubilado. buen memoria, sí. Sí, hombre. ¿Y qué tal Sí, estás? ok. ¿Sigues dando clases de francés? Perdón, que Me dijiste, creo, la vez que hablé contigo que dabas también clases de francés, ¿no? sí, 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 con inmigrantes en Con Francia, inmigrantes. pero Ujú. solo 2 veces por semana. Ajá, muy bien. Sí. ¿Cuándo Así vas a que, dar clases en Verblin, de francés? eso es. Me parece que en poco tiempo, además de inglés y español, habrá Ujú. clases de francés. Sí, Sí. creo que pronto van a empezar clases de francés y también de portugués en Berlín. Ok. ¿Alemán? Estoy aprendiendo alemán. Ale- ¿No? alemán, no sé si empezarán también, pero es posible, ¿eh? Es posible que también empiecen Espero con que las sí. clases de alemán, porque también es un idioma muy importante para negocios y ujú, eso es. Sí, sí, claro. Ujú. Vale, pues vamos a saludar también a David. Hola David, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y Ujú. tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres, David? Estados Unidos, estado Ujú. de Connecticut. Ajá, Connecticut, yes, sí. Gran palabra, un pequeño estado. Ah, es pequeño el estado de Connecticut. Sí. A Ujú. menos no es Rhode Island. Ajá. Ok. Está Bueno, en la costa este, ¿verdad? en la costa, sí. Ujú. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, David? ¿En qué trabajas? Soy jubilado. Ajá, jubilado, también como Claude. Ujú. Muy bien. Y, Era un trabajador en comunicación, ajá, comunicaciones para empresa multinacional. ajá, muy bien. Ujú, ujú. Y bueno, ahora tienes más tiempo libre una vez que te has jubilado, ¿no?
para ti. Ah, sí, sí, sí. Estoy al... Brandon, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias, Brandon. ¿De dónde eres, Brandon? No recuerdo. Soy de los Estados Unidos, el estado Kansas. Es el corazón de los Estados Unidos. ¿Arkansas? Kansas, sí. Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos algo más de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? Estoy estudiando teología. Voy a ser ¿Biología? misionero en Sudamérica y trabajo en un hospital como en seguridad. Ajá. Sí, como en España decimos vigilante de seguridad o sí. ¿Un qué de seguridad? Sí, en España sí decimos seguridad o como vigilante de seguridad, ¿no? Para Okay, claro. Sí, para eso es. Gracias. Muy bien, Brandon. Vamos a saludar también a Gabriela. Hola, Gabriela, ¿puedes oírme? Hola, sí, puedo oírte. ¿Cómo estás, Gabriela? Estoy muy bien. Un poco cansada. Bien. Estás cansada del trabajo, supongo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. He trabajado mucho hoy, más que antes. Ajá. Más que otros días, ¿no? Antes, por lo general. ¿Y a qué te dedicas, Gabriela? ¿En qué trabajas? Soy profesora de inglés. Muy bien, muy interesante. ¿Dónde? ¿De dónde eres? ¿De Estados Unidos? Sí, soy de los Estados Unidos. Muy bien. Muy interesante, Gabriela. ¿Ya has acabado las clases por hoy? Sí. Oh, ¿yo? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces ya puedes descansar, relajarte y aprender un poquito de español, ¿no? Hay que hacer esfuerzo para aprender más español. Jubilación es muy bien. Claro que sí, hombre. Es el tiempo de, por lo menos, descansar, ¿no? Después de toda la vida trabajando. Eso es tiempo de descanso. ¿Descanso? Sí, de vez en cuando, pero también el gimnasio. Ajá, eso está muy bien. Tutor de mujeres inmigrantes en la ciudad de Bridgeport. Ajá. Bueno, entonces estás jubilado, pero estás muy activo con el gimnasio y con ayudando a inmigrantes, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, muy interesante y además una gran labor social la que haces, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale, pues una vez que ya nos hemos presentado todos, vamos a pasar. ¿Tenéis todos abierto el documento de lectura sobre el que vamos a trabajar? No. ¿No? ¿Lo tenéis puesto en el chat un link, un enlace? Os lo pongo de nuevo. Si pincháis en el enlace, se os abrirá el documento y bueno, empezaremos a hablar sobre él, a trabajar con el documento, ¿sí? Lo podéis ir abriendo mientras yo voy a compartirlo para la gente que no participa de la clase pueda verlo también. Sí, ahora sí. Ahora, ¿no? Vale. Link a Martin Luther King. Eso es, Martin Luther King. Sí. Ese es el documento. Muy bien. Vale, Brandon ahora no está, pues vamos a hacer primero una serie de preguntas antes de leer el documento. Preguntas previas, ¿no? La primera pregunta, Claude, ¿quieres leerla? Primera pregunta. ¿Cuándo terminó la esclavitud en los Estados Unidos? Eso es. ¿Y cuándo crees que terminó? Terminó el empezar del 20 siglo.
No, fue anterior. Fue la esclavitud en Estados Unidos terminó a mediados del siglo XIX, en el año. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, España. Bien, antes de nada, deciros que si queréis podéis haceros una cuenta premium para de esta manera participar, aseguraros un puesto en todas las clases y participar con nosotros, con los profesores, interactuar, tener una participación activa con nosotros y bueno, es una manera de que os involucréis más, ¿no? ¿Vale? Vamos a saludar a Matt. Hola Matt, qué rápido eres. Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matt? Estoy ok. Estás bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal van tus clases de español? ¿Qué? ¿Cómo No van entiendo. ¿Cómo van tus clases de español? Sí, van muy bien. Antes fue una otra clase y de verbos. Ajá, de verbos. Era con Lorena, ¿no? La clase. Muy bien, de gramática, de verbos, ¿sí? Son los tenses verbales. Sí, eso es. Tiempos verbales. Tiempos verbales. Sí. Eso es. Muy bien, ¿no? Vale, pues la clase de hoy va a ser una clase de lectura sobre Primero vamos a hacer unas preguntas sobre un personaje, sobre Martin Luther King, ¿no? Que todo el mundo creo que conocemos. Hablaremos un poco sobre qué conocéis vosotros acerca de Martin Luther King. Luego leeremos un texto sobre este personaje tan importante en el siglo pasado, ¿no? Y luego, una vez que leamos el texto, haremos una serie de preguntas, de asimilación de vocabulario, etcétera, ¿no? Para ver si hemos entendido el texto y para entender las nuevas palabras que nos vayan apareciendo. ¿Vale? Pues saludamos también a Brandon. Hola, Brandon.